Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la bendición siempre de venir al trono de tu gracia. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres nuestro amparo y tú eres, Señor, nuestra fortaleza en todo tiempo. Y en esta hora, Señor, venimos siempre para adorarte en primer lugar, para santificar tu nombre, para pedirte que tu reino se establezca en esta tierra y que se haga tu perfecta voluntad en esta tierra como se hace en los cielos. Amado Padre, esta mañana bendícenos siempre con tu palabra. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para recibirla, no como palabra de hombres, sino como palabra que viene de tu propio corazón. Edifícanos, por favor, consuélanos y exhórtanos. Esta es nuestra oración, que te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor de la Iglesia. Amén. Dios me los bendiga, amada Iglesia del Callao. Espero que todos se encuentren bien, cuidándose y también cuidando a los suyos. Por favor, no baje la guardia, manténgase siempre con los protocolos de bioseguridad, sobre todo cuando sale de casa, cuando regresa, es importante cuidarse, hermanos, hermanas. Y lamentablemente, hoy también tenemos que expresar todas nuestras condolencias. He recibido la noticia de que nuestra hermana Julia Bocanegra, entiendo del Ministerio de Niños, ha partido a la presencia del Señor. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a todos sus familiares. Lloramos con los que lloran y estamos con ellos en este momento. Que el Señor les consuele, que el Señor les fortalezca. Sigamos orando por cada uno de nosotros, hermano, los unos por los otros, para que el Señor siga protegiéndonos, siga cuidándonos contra esta pandemia, y que el Señor también supla nuestras necesidades y también nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Sepamos tener criterio para cada cosa que hagamos en este tiempo, ya que podemos exponernos a un contagio. Amén, hermanos, cuidémonos. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de el proceso de mi crecimiento cristiano. Después de un breve paréntesis de la semana pasada hablando acerca de la amistad, vamos a continuar con nuestro tema. Y hemos mencionado que la obediencia a la palabra de Dios es fundamental, es vital, es esencial para la vida de todo cristiano, de toda cristiana. Primero porque complace a Dios. Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos. En segundo lugar, es porque es para nuestro bien. Cuando hacemos las cosas que Dios nos pide, pues las cosas van a salir bien, hermanos. Y finalmente, esto va a traer crecimiento espiritual, es decir, nos va a llevar hacia la madurez cristiana. Vamos a tener más criterio para tomar buenas decisiones. Y en este proceso de crecimiento, habíamos dicho que hay un primer nivel, que el cual estamos estudiando, y que nos hicimos la pregunta, ¿qué mandamientos Dios nos pide obedecer? ¿Qué doctrinas bíblicas debemos conocer y ponerlas por obra? Y habíamos mencionado que por lo menos hay 7 mandamientos que son vitales, que debemos obedecer para nuestro crecimiento cristiano. El primero de ellos, usted se acordará, fue el gran mandamiento, que incluía 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. El segundo es la gran comisión. La gran comisión nos manda ir a predicar el evangelio y también a hacer
discípulos del Señor en todas las naciones. Tercer mandamiento es lo que conocíamos como el credo de los apóstoles, es decir, tenemos que obedecer las enseñanzas que los apóstoles impartieron después de Pentecostés, ¿verdad? Y que obviamente son enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. En cuarto lugar, habíamos dicho también que debemos obedecer el hecho de tener comunión los unos con los otros. Es decir, el compañerismo cristiano es fundamental para nuestro crecimiento. Y en quinto lugar, habíamos hablado hace 2 semanas acerca de ese mandamiento que denominamos el cultivar la vida de iglesia, que no era otra cosa que adorar a Dios, adorar y alabar a Dios, orar a Dios y obedecer las ordenanzas dadas por el Señor, como era el bautismo y como era la Santa Cena. Hoy nos toca ir al sexto mandamiento que debemos obedecer. Y ese sexto mandamiento es el guardar la unidad de la iglesia. Yo quisiera que me acompañaran a Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47. Dice así la palabra de Dios. Una vez más vamos a leer este pasaje que ya lo venimos leyendo varios domingos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como hemos mencionado, el pasaje nos describe la vida de la iglesia en sus inicios. Qué lindo ver 3,000 personas que han creído en Cristo y que ahora ellos comienzan a perseverar, a dedicarse constantemente a actividades espirituales que sin lugar a dudas los van a identificar plenamente como cristianos y cristianas. Estos 3,000 hombres y mujeres, no sabemos, pero ellos estaban ahí haciendo actividades que ahora los distinguía como iglesia del Señor. Y una de ellas en particular es precisamente esto que vamos a tratar esta mañana. Ellos hacían una actividad que expresaba el hecho de guardar la unidad de la iglesia. Este hecho era realmente inspirador, era algo bonito, era algo hermoso, era algo que testificaba al mundo que realmente el Señor estaba viviendo en ellos. Y por supuesto, era algo vital donde Dios bendecía a esta iglesia con favores del pueblo y también, por supuesto, añadiendo más gente. Es decir, había un crecimiento numérico, por supuesto, un crecimiento espiritual también. Quiero que veamos esto que ocurre en esta iglesia primitiva. En primer lugar, veamos las expresiones de la unidad en esta primera iglesia. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Esta era una de las actividades más inspiradoras en la vida de la iglesia. Ver a todos los que habían creído estar juntos, ser atraídos, querer estar allí
eh, siempre, cada momento, realmente es una cosa inspiradora. Usted imagínese a los cristianos, siempre cristianas y cristianos, venir y estar juntos. Así dice la Escritura, todos los que habían creído estaban juntos. Ahora, esto es una tremenda bendición. Y eso nos hace recordar, por supuesto, el Salmo 133, el versículo 1, cuando dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, ellos no solamente estaban juntos, era obviamente que estaban en armonía, estaban en paz y en gozo el uno con el otro, había una comprensión, una tolerancia, una ayuda mutua, en fin, había una relación tal que los mantenía como un solo hombre, un solo corazón, un solo pensamiento. Qué lindo, qué experiencia para más extraordinaria en la vida de la iglesia. Cuánto quisiéramos que eso suceda todo el tiempo en la vida de la iglesia. Y noten ahí, la Escritura dice que ellos en esa unidad recibían el favor de todo el pueblo y recibían también la añadidura que Dios traía porque Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y se cumple esa palabra del Salmo 133. Ahí Dios envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Ahora, noten otra expresión que está en este mismo pasaje del capítulo 2 de Hechos. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Esta es otra expresión linda. Dice que estos 3.000 creyentes ahora, dice, estaban juntos continuamente, dice, en el templo. Hay una paráfrasis que lo dice de esta manera. Los creyentes cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo, compartiendo el mismo propósito. En otras palabras, la iglesia nunca dejaba de reunirse, de estar juntos, pero siempre en armonía, siempre en paz el uno con el otro, siempre teniendo una misma mente, un mismo propósito en el corazón. La palabra griega para unánimes significa tener una misma mente, significa estar en común acuerdo. Así que estos 3.000 creyentes, cuando se reunían cada día en el atrio del templo, vuelvo a repetir, en el templo era solamente para los sacerdotes que podían entrar, pero había un patio grande, ¿no?, donde los cristianos aprovechaban y ahí se reunían. 3.000 creyentes cada día se reunían allí y estaban, dice la Biblia, de acuerdo, estaban con una misma mente, con un mismo corazón, ¿verdad? Y por supuesto, todos tenían el único propósito de ¿qué? De glorificar al Señor, por supuesto, mi hermano, mi hermana. Qué lindo, qué experiencia más maravillosa. El comportamiento de la iglesia expresaba sin lugar a dudas que estaban bien unidos, tenían relaciones muy bien establecidas y las relaciones eran llenas de salud, llenas de paz, llenas de gozo. Ahora, ¿qué me hace pensar estas expresiones que encontramos en este pasaje de Hechos 2? Esto no era otra cosa, hermano, que las expresiones como respuesta a la oración que nuestro Señor Jesucristo oró por la unidad de ellos. Miren lo que dice Juan 17, 20 y 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo, que en un momento previo ya a su crucifixión, Él eleva a su Padre. ¿Y qué está pidiendo el Señor? El Señor está pidiendo que su iglesia esté bien unida. Está rogando para que sus discípulos, y no solamente los discípulos que tenía ahí, sino los discípulos que vendrían después, es decir, nosotros estuviésemos bien unidos. Jesús pidió al Padre por lo menos 3 veces o 4 veces para que los que habían creído en Él se mantengan unidos, estén completamente unidos. Y esto significaba, como mismo el texto lo dice, el más grande testimonio, para que el mundo supiera que Jesucristo había sido enviado por el Padre como el Cristo, como el Salvador. Fíjense la responsabilidad que tenía la iglesia, que mientras estaba unida, mientras estaba completamente unida la iglesia, ya esto era un testimonio al mundo, que Cristo vivía en ellos. Los versículos 21 y 23 dice, para que el mundo crea que Él es el Cristo. Y ellos estaban bien unidos cuando ellos estuvieran bien unidos con Cristo y con Dios. Aquí está el secreto. Porque la iglesia unida dependía de su comunión, de la comunión de cada miembro, por supuesto, con Cristo y con el Padre. La Biblia dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. En otras palabras, decía, yo unido a cada uno de mis discípulos y yo unido a ti, entonces ellos estarán completamente unidos. ¿Qué significa esto, hermano? Que en la medida que yo tengo comunión con Dios, en la medida que yo tengo comunión con Cristo, y estoy en plena comunión con el Señor, entonces yo tendré comunión con mi hermano. Es decir, mi relación con mi hermano será de paz, de gozo, de tolerancia, de comprensión. Esa comunión bendice, esa comunión me hace crecer mucho más. Esto era muy importante, y el mismo apóstol Juan lo va a decir en 1 Juan capítulo 1, versículo 3, y lo leo en la versión de Dios habla hoy. Dice, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Juan estaba diciendo, nosotros estamos unidos, tenemos comunión con Dios, estamos unidos con Él. Y entonces le transmitimos a ustedes para que ustedes estén en comunión con nosotros. Porque si estamos con Él, si estamos unidos a Él, estamos en comunión con Él, entonces podremos tener comunión nosotros también. Ahora, mi hermano, cada creyente entonces debe estar junto con otro creyente en armonía, con un mismo pensamiento, con un mismo sentir. Eso expresa que están completamente unidos. Quiero que nos detengamos aquí un momento y pensemos que si bien Jesús oró por nosotros para estar unidos, el estar unidos o que la iglesia esté unida depende de cada cristiano y de cada cristiana. Depende de los creyentes. Mire lo que dice Juan capítulo 17, el versículo 11 y el versículo 12. Es donde Jesús otra vez ora por la unidad de estos discípulos. Es la primera vez, o es un versículo anterior al pasaje que acabamos de leer. Dice lo siguiente, y lo leo otra vez en otra versión. Dice, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado,
para que estén completamente unidos, como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que estaba perdido, para que se cumpliera la Escritura. Ahora Jesús ruega al Padre para que sus discípulos estén unidos y le dice al Padre que Él los cuidaba, Él los protegía cuando estaba en la tierra. Y a Él iba a partir, ¿verdad? Y Él le explica, le describe que Él tenía esa responsabilidad de que todos los discípulos estuvieran bien unidos. Sin embargo, lo dice también, ¿no? Uno de ellos se perdió. Uno de ellos rompió la unidad del grupo, rompió la unidad de esos discípulos. Y todos sabemos quién fue. Judas, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿qué hubo en el corazón de Judas para traicionar al Señor? ¿Estaría resentido por algo? ¿Quería una mejor posición? ¿No se le hizo caso en algo? ¿Quería algún bono adicional de dinero porque él llevaba la bolsa? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que traicionó al Señor y rompió la unidad del grupo. La unidad de la iglesia puede romperse cuando algún o algunos creyentes no están de acuerdo con algo. Cuando alguien puede estar resentido o porque comienza a inclinarse, a tener preferencias sobre el liderazgo de alguien, porque le quiere hacer más caso a uno en relación con otro. Y esto fue lo que pasó en la iglesia de Corinto. ¿Usted se acuerda? 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 va a decir: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, el apóstol Pablo les está rogando a estos creyentes: oiga, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué están dividiéndose? Y ustedes conocen la historia. La historia de esta iglesia es que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y digo, irónicamente, algunos dirían: yo soy más espiritual, yo soy de Cristo, ¿no? No, pero el asunto es que estaban dividiéndose. Y eso estaba dañando la vida de la iglesia. Jesús ya nos había dicho: una casa dividida no permanece en pie. Y eso es responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que cuidar la unidad, tiene que proteger la unidad. Cada creyente, cada cristiano, cada cristiana, se le exhorta a guardar la unidad de la iglesia. Por eso la Biblia lo dice con toda claridad. La Biblia nos exhorta a guardar la unidad de la iglesia. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una traducción que es mucho más enfática, más fuerte, porque parece que esa traducción de solícitos en guardar no expresa lo que el término griego realmente quiere decir. Esta traducción dice: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Ser solícito significa, mi querido hermano, ser diligente, esforzarse, no omitir ningún esfuerzo. Sí, la exhortación bíblica nos está diciendo que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para mantener la unidad del Espíritu. Tenemos que poner todas las ganas, todas las fuerzas, toda la voluntad
para que esa unidad se mantenga firme, fuerte, sólida. La exhortación a manera de mandato es que cada cristiano y cada cristiana debe proteger la unidad de la iglesia. Y debe hacerlo, como yo digo generalmente, a morir, hermano. Uno tiene que entregar todo para que esa unidad se mantenga firme y donde todos los creyentes estén en paz el uno con el otro. Por eso dice, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, mi querido hermano, nosotros no tenemos que crear la unidad. Ya la unidad fue hecha. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue el que produjo la unidad en la vida de la iglesia. Noten bien eso. 1 Corintios 12:13 dice que el Espíritu Santo nos bautizó, es decir, nos puso dentro de un cuerpo. Es decir, nos metió a la iglesia, nos incorporó al cuerpo de Cristo. Esa es la unidad. No hay otro cuerpo, hay un solo cuerpo, hay un solo Señor y una sola cabeza. Por lo tanto, quien atenta contra la unidad de la iglesia, cuando alguien atenta a romper esa unidad, está atentando contra la obra del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta surge, ¿cómo entonces yo como cristiano, como un hijo de Dios, como un miembro de la iglesia, debo proteger, debo cuidar la unidad de la iglesia? El mismo pasaje de Efesios, capítulo 4, en los primeros versículos, nos sugiere por lo menos 4 cosas. Quizás una quinta por ahí debo añadir. Pero 4 cosas fundamentales. La primera de ellas nos dice que seamos humildes. Seamos humildes. Esta es la primera cualidad que está en la lista del apóstol Pablo. Ser humildes. La humildad es opuesto al orgullo. La humildad contrarresta el orgullo de la vida pasada y nos facilita para obedecer, para depender del Señor y mantenernos, por supuesto, en una comunión con el Señor. Ustedes saben, gente orgullosa, Dios rechaza. ¿Da gracia a quién? A los humildes. Así que la humildad es fundamental porque promueve la unidad y el orgullo promueve las divisiones, las separaciones, los conflictos. Por eso, cuando se presenta un conflicto, esta cualidad debe relucirse, debe resaltarse. Nosotros podemos tener diferentes opiniones de una misma cosa. Pero cuidado, mi querido hermano o hermana. De repente alguno se cree que tiene la razón. Y cree que tiene la razón porque tiene más años de experiencia en el Evangelio, porque tiene más años de creyente, porque de repente tiene alguna función de liderazgo en algún ministerio. Pero mi querido hermano, eso no garantiza nada. Eso no garantiza nada. Ahí es donde tiene que reducir, para no estar en conflicto, ahí es donde tiene que relucir la humildad. Es decir, uno tiene que aprender a escuchar, porque de repente hasta un hermano más nuevo puede enseñarnos una verdad menos apasionada que nosotros y nos hace reflexionar. Y nos hace pensar y decir, caramba, realmente tiene razón. Esto es una linda actitud porque está hablando de un corazón humilde, un corazón que siempre está listo para aprender de otros, aun cuando pueda tener muchos estudios y mucha posición, mucha influencia. No hay nada mejor que tener un corazón humilde, porque esto siempre va a promover la unidad. La segunda cualidad en la lista, ¿cuál era? La mansedumbre. Es decir, si vamos a guardarla y proteger la unidad de la iglesia, es necesario que seamos mansos o amables. Y la mansedumbre
Y la mansedumbre es lo opuesto a la terquedad, a la rudeza, a la dureza. Esto sugiere tener las emociones bajo control. Uno que está controlado por Dios no se enoja por cosas injustas. O mejor dicho, se enoja, por cosas injustas, ¿verdad? Pero no se enoja por cualquier cosa. Me acuerdo de Moisés, por ejemplo. Moisés fue atacado continuamente. Y, y, y Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso de la tierra. Pero Moisés se enojaba cuando el pueblo de Dios pecaba contra Dios. Pecaba contra Dios. Ahí se enojaba. Ese era un enojo justo. Porque a pesar de lo que Dios hacía con el pueblo, este pueblo terco, este pueblo seguía desobedeciendo al Señor, y obviamente Moisés se molestaba. Y era válido su molestia, ¿verdad? Ahora, tampoco no es que se mantenía enojado todo el tiempo o amargado todo el tiempo, no. Él sabía ponerle eso delante del Señor y el Señor arreglaba. Y su corazón se mantenía bajo control. Por eso, mi querido hermano, cuando hay una situación así, lo primero que hay que hacer es llevar las cosas al Señor. Y segundo, hablar con la persona que corresponde, porque esa es la persona que va a solucionar el problema, y no estar hablando con cualquiera para regar el problema. No. La mansedumbre, vuelvo a repetir, significa estar bajo control, estar sobrio. Vamos a buscar una solución, no vamos a seguir machacando en el problema. Y otra vez la mansedumbre va a ¿qué? A promover la unidad de la iglesia. Nunca te olvides, Jesús fue manso y humilde de corazón. Y Él fue el primero que oró por la unidad. Bueno, esto nos enseña que tener estas cualidades de la humildad y la mansedumbre son esenciales para la unidad de la iglesia. En tercer lugar, nos dice que seamos pacientes. La tercera cualidad en la lista de Pablo es la paciencia. Y la paciencia es lo opuesto a la intolerancia, a la ira, al desasosiego, a la intranquilidad. La paciencia es el espíritu que nunca se rinde, que se mantiene sereno, que tiene aguante, porque permanece hasta el final, incluso en tiempos de adversidad. Ese autocontrol que no toma represalias apresuradamente por un mal, esa es la paciencia. Puede ser alguien que hable mal de ti, que diga algunas cosas que no son ciertas. Es ahí donde la paciencia tiene que salir. Y es ahí donde nosotros, bajo el control del Espíritu de Dios, entonces tenemos que no reaccionar, estar quietos, estar sobrios, ¿verdad? Ni tampoco huir. Acá esta gente dicen que son cristianos, son unos hipócritas, así que me voy a otra iglesia. No, hermano. Estos son niveles de madurez. Quiero que entiendas, mi querido hermano, la unidad de la iglesia, cuidarla y protegerla no es un asunto tan fácil. Porque no todos los cristianos piensan como uno. Y además no todos los cristianos están en el mismo nivel de vida espiritual. Algunos están por acá, otros están más abajo, otros están intermedio, ¿cierto? Y miran las cosas de diferentes maneras. Y ese es donde uno tiene que tener paciencia. Uno tiene que bajarse un poquito, buscar a Dios y decir, Señor, a ver, si es que yo tengo la razón, no quiero imponerla, pero quiero enseñar lo que tú enseñas en tu palabra acerca de este asunto. Y si no tengo la razón, Señor, háblame para que yo humildemente vaya y corrija la situación. Qué importante es la paciencia. Esto habla de aguante, de sobriedad, como decíamos hace un rato también, de control, ¿no?
Y esto promueve también la unidad. Pero lo último en esta lista de Pablo es el soportarnos los unos a los otros por amor. Esta es la cuarta cualidad en el andar cristiano, soportar. Soportar es lo opuesto a ser intolerable, indolente. Es decir, cuando hablamos de soportar los unos a los otros, estamos hablando de ayudarnos los unos a los otros, de aguantarnos los unos a los otros, ¿verdad? De llevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que estamos hablando. Es decir, cuando mi hermano, hay una versión que dice, siendo tolerables a las faltas de otros. Y claro, a veces alguno de los hermanos, o a uno mismo, comete un error, dice una cosa que no es atinada y ofende de repente a otros, pero lo dice abiertamente dentro del grupo y entonces uno dice, oye, ¿qué pasó con este? Pero si tú lo chancas, si tú lo criticas, lo condenas, lo juzgas, pues igual caes en el pecado también. Es más importante es decir, oh, un momentito hermano. Entonces uno soporta la ofensa, y eso no significa también que uno sea permisivo o que esté justificando el pecado, sino que uno toma tiempo, respira el aire del cielo, ¿verdad? Y entonces se acerca, hermano, tranquilo. No estamos para pelear, no estamos para romper nuestra hermosa relación que tenemos con el Señor. Esto es más importante que estemos cerca el uno al otro. Así que vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a la palabra, vamos a orar. Pero uno, por amor a ese hermano, lo que está haciendo es restaurarlo, si se quiere así. Quizás no sea expresado verbalmente esto, pero uno está actuando de esa manera. Es decir, vamos a corregirlo con amor. No vamos a corregirlo a palos, ¿verdad? Sino con amor, enseñándole lo que Dios dice. Y esto, sin lugar a dudas, pues enriquece la vida de la iglesia. Eso de restaurarnos mutuamente, hermanos, de ayudarnos, de levantarnos cuando nos caemos, cuando tropezamos, cuando decimos alguna cosa, es una bendición porque hace, una vez más, que la unidad sea protegida. Y permítame añadir una sugerencia más de cómo proteger y cuidar la unidad de la iglesia. ¿Saben cuál es? No murmurar contra nadie. Y eso lo enseña claramente la Biblia, mi querido hermano y hermana. La murmuración siempre promueve división, siempre promueve la ruptura de la unidad. Y para muestra un botón, como dicen, ¿se acuerdan de la historia de Moisés? Ahí en Números capítulo 12, cuando su propia hermana Miriam, acusó a Moisés y habló mal, murmuró contra Moisés porque él había tomado una mujer extranjera. Miriam comenzó a motinar y aún a cuestionar el liderazgo de Moisés, diciendo, ¿y a ti quién te ha puesto acá? Como dirían por ahí, como dicen los chicos, ¿no? ¿A quién tú le has ganado? Terrible, se puso atrevida con Moisés, cuestionando su liderazgo. Pero la actitud de Moisés, ahí mismo dice en Números 12, que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y cómo lo demostró? Él no dijo nada. Cerró la boca, se fue a un lugar a orar a Dios. No sabemos qué cosa le dijo a Dios. Lo único que sabemos es que Dios lo defendió a Moisés y castigó a Miriam con una lepra. La murmuración siempre va a romper la armonía,
va a romper la paz entre un hermano y otro hermano. Yo les he dicho siempre a los hermanos que se bautizan, y usted me ha escuchado seguramente, que si usted escucha a un hermano que está murmurando contra otro hermano, contra un pastor o contra cualquier otra persona, usted tiene la autoridad de Dios para reprenderlo y decir, hermano, ¿por qué estás hablando así? Si tú quieres hablar, si tú tienes algo con ese hermano, yo te acompaño y habla con él, cara a cara, porque así tiene que solucionarse, así enseña la Biblia que tiene que hacerse. Pero tenemos que mantener la unidad. Tenemos que cuidar y proteger esto que es tan valioso que Dios, el Espíritu Santo, ha creado para nosotros. Y esto es entonces lo que va a cuidar y bendecir la iglesia. Guardar o proteger la unidad de la iglesia es nuestro sexto mandamiento que debemos obedecer. La unidad de la iglesia es un mandato del Señor que debemos obedecer con todas nuestras fuerzas, porque una iglesia dividida no permanece en pie. La unidad de la iglesia es uno de los valores vitales que debemos todos defender y proteger hasta morir, porque primero es algo que Jesús oró por eso. Segundo, porque es algo que nos distingue y se convierte en el testimonio más grande que el mundo pueda recibir. Tercero, porque revela la madurez cristiana de quienes las conforman, pues ahí entonces en esa iglesia se va a decir que hay gente humilde, que hay gente mansa, que hay gente paciente, que hay gente que sabe tolerar. Y en cuarto lugar, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Proteger la unidad de la iglesia es la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo rogó para que estemos completamente unidos, para que hagamos todo el esfuerzo para tener una misma mente y un propósito, y así estemos en paz los unos con los otros. Podemos hacerlo andando en humildad, en mansedumbre, en paciencia y soportándonos unos a otros por amor en ese vínculo de la paz. Te pregunto y me pregunto, ¿estoy guardando, estoy protegiendo la unidad de la iglesia con una actitud humilde, mansa, paciente y tolerante? ¿Estoy bendiciendo a mis hermanos antes de estar murmurando de ellos? Quiera Dios que nuestra congregación, mi amado hermano, sea como esa congregación de la iglesia primitiva, de sus inicios, donde todos los que habían creído estaban juntos y en armonía, que estaban perseverando unánimes, que tenían un mismo corazón, una misma mente, tenían un mismo propósito, el propósito de juntos glorificar al Señor. Y esta es la voluntad de Dios, mi querido hermano y hermana, que Dios sea glorificado, que Dios sea engrandecido y que Dios nos bendiga con el favor de su gracia, valga la redundancia, que derrame sobre nosotros abundante gracia y añade a su iglesia los que han de ser salvos. Y así podamos seguir creciendo, no solamente en número, sino también espiritualmente. Que Dios nos bendiga con una iglesia bien unida. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos que Dios bendiga nuestra iglesia como una iglesia que es un testimonio al mundo, porque se mantiene completamente unida. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado en esta hora y aplícala a nuestras vidas, porque depende de nosotros mismos, Señor, de cada cristiano, de cada cristiana, que podamos
proteger la unidad de la iglesia. Y ruego, Señor, como tú rogaste por nosotros, que esta congregación del Callao se mantenga también muy, pero muy unida. Señor, los ponemos en tus manos, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo. Sigamos adorando al Señor.